A esta nueva emisión de Ciencia en Sábado, que es una actividad mensual en la que diferentes investigadoras, investigadores de la universidad nos comparten pues sus conocimientos, los conocimientos que se producen desde diferentes instituciones, institutos asociados con la universidad. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Lilia Escorcia Hernández, que es antropóloga física egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, con una maestría y un doctorado en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un postdoctorado en antropología forense en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, del Instituto Mora. Diplomados en antropología forense, peritaje en ciencias antropológicas, bioética. Cuenta con experiencia en investigación como coordinadora y colaboradora de proyectos interinstitucionales, así como el desarrollo y la elaboración de dictámenes periciales, publicaciones en materia de antropología y arqueología forense. Sus principales temas de investigación son el dimorfismo sexual, la estimación de la edad y la aproximación facial. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y, docente también universitaria. Conformó una colección osteológica contemporánea que se alberga en el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde actualmente es académica. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y del Sistema Nacional de Investigadores. Y ha sido miembro y fundadora de diversos grupos de antropología forense en México. Está aquí para darnos esta charla, las formas del enterramiento prehispánico, que es parte de una colaboración que tenemos con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, como también es esta muestra que tenemos en la planta baja del museo, que se llama El viaje después de la muerte, prácticas funerarias en Mesoamérica, y en ese contexto nos acompaña la doctora Lilia. Bueno, no le robo más tiempo y muchas gracias por acompañarnos. No, pues al contrario, muchas gracias a las y los organizadores de este espacio, de este museo, que nos han recibido muy bien, con mucha calidez. Y bueno, pues estamos aquí para platicar un poquito sobre qué pasaba o qué son esto de las formas de enterramiento, y luego tallerear un poquito con un material que tenemos aquí en la mesa. Bueno, pues las formas de enterramiento prehispánico, o las formas de enterramiento en general, es un sistema de clasificación de cómo se han encontrado los entierros, un sistema general de clasificación, y que fue publicado o propuesto por el maestro Arturo Romano Pacheco. Este sistema hasta la actualidad se sigue utilizando para describir los enterramientos no solo prehispánicos, sino contemporáneos, y tiene el propósito de mostrar o de proporcionar un sistema clasificatorio de las formas de enterramiento prehispánico principalmente, pero les reitero, en la actualidad seguimos utilizando este sistema. Bueno, los enterramientos, como sabemos, pues es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? En los enterramientos podemos encontrar un dinamismo abstracto y hechos tangibles de las sociedades, ¿no? Si analizamos o si vamos a un cementerio, vamos a encontrar una riqueza de formas de las tumbas, y en muchas de esas formas de las tumbas y esa decoración, esos colores nos van a decir cosas de la persona y de la familia de esa persona fallecida. Podemos en los enterramientos hacer interpretaciones sobre costumbres y prácticas funerarias, pero también sobre rituales, sobre el fenómeno de muerte, que es un fenómeno biológico, pero también es un fenómeno cultural, en el que encontramos la disposición final del cadáver, ¿no? Cómo se entierran los individuos. En la antigua Mesoamérica, bueno, en Mesoamérica más bien en nuestro antiguo México, existen códices que con frecuencia vamos a encontrar narraciones pictográficas de cómo eran los enterramientos. Y en los códices hay un reflejo, si vemos aquí en este esquema, de los que tenemos aquí, varios, podríamos decir que en su mayoría están en una
condición flexionada. Y bueno, ahorita vamos a ver cada uno de estas clasificaciones, pero, por ejemplo, decúbito dorsal extendido, ventral, son estas variaciones boca arriba, boca abajo, de lado, de un lado, del otro lado. Y luego tenemos estas formas flexionadas, que aquí se le llama, por ejemplo, decúbito dorsal, es decir, sobre el dorso, pero con los brazos y las piernas flexionadas. En fin, tenemos estas variaciones que ahorita las vemos, pero también tenemos este que dice sedente. Y ahorita vamos a ver qué representa eso, ¿no? Solo quédense con la imagen de que una mayoría está en esta posición flexionada. Ahora veremos por qué razón. Bueno, Arturo Romano Pacheco, un antropólogo decano, por cierto, de la antropología forense, él clasificaba los entierros en diferentes categorías. Primero, en clase, decía, podemos tener entierros primarios y entierros secundarios. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Los primarios y secundarios, a su vez, podemos encontrarlos en un tipo de entierro directo e indirecto. Ahorita vemos qué significa cada uno. Podemos encontrar entierros individuales, pero también entierros colectivos. Entierros extendidos, flexionados y los que son de forma irregular. Ahorita vemos cada uno. En decúbito, dorsal, lateral o ventral. Ventral, pues, ubicamos la parte del vientre y es boca abajo. Y después de la variedad, el lado, podemos encontrarlos del lado derecho e izquierdo. Ahora sí vamos con los esquemas gráficos. ¿Cuáles son los primarios y los secundarios? Los primarios son aquellos individuos que vamos a encontrar en una posición anatómica o que están en una relación anatómica y que no han sido, que si bien están desarticulados porque se pierde nuestro tejido blando y solamente quedan los restos humanos, pero no se han removido, o sea, conservan su posición anatómica como quedaron su última disposición final. Sin embargo, los entierros secundarios son entierros removidos, ¿no? Que intencionalmente ha habido una remoción de ellos, es una remoción de tipo cultural y no tienen una relación anatómica. Vemos, por ejemplo, aquí, ¿qué hice? Un conjunto de cráneos, aquí, que bueno, así no los enterraron, o quizás sí los enterraron, pero fue ya, en caso de que así los hayan enterrado, pues antes hubo una práctica cultural y después se enterraron de esa manera, pero una persona que normalmente es inhumada, pues no la van a enterrar así. Entonces, secundario se refiere a que intencionalmente se removieron después de la muerte. Aquí, por ejemplo, tenemos un entierro, aquí está el cráneo, aquí están huesos de los brazos, y están huesos revueltos. Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un fémur, que es de la pierna, entonces no hay una relación anatómica, están todos revueltos. Acá hay un omóplato, que es este huesito que a veces en el común le llaman paleta, y bueno, entonces no hay una relación anatómica, están ahí todos revueltos. Bueno, cuando encontramos en los cementerios, imaginémonos un cementerio. En el cementerio, pues en las tumbas, normalmente encontramos este patrón, pero ¿cuándo encontramos un patrón secundario? ¿Me quieren platicar? En un cementerio. ¿En las urnas me dijiste? Sí, exacto. Las urnas pues sería un depósito secundario porque previamente hubo otra práctica cultural, en este caso una incineración, y entonces los restos pues no quedaron anatómicamente en la posición como murió el individuo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo me podrían mencionar en un cementerio de estos entierros secundarios? ¿No? Bueno, pues déjenme platicarles que en los cementerios es muy común la reutilización de los espacios. ¿Por qué? Porque, bueno, antiguamente existía una categoría que se llamaba enterramientos perpetuos, ¿no? A perpetuidad. Esa categoría ya no existe, y ya no existe o fue derogada esa forma de que supuestamente se perpetuaban eternamente, digamos, debido a la gran cantidad o a la dinámica demográfica, ¿no? Entonces, pues se requieren más espacios para enterrar a personas, y ahora
hay un límite de 7 años, a los 7 años normalmente son exhumados esos restos humanos para que ese espacio pueda ser utilizado por una persona que recientemente fallece. Entonces, esta es como las casas, ¿no? Habitamos una casa, no somos eternos, habitamos una casa por un periodo de tiempo, a lo mejor luego nos cambiamos a otra o compramos una propiedad, habitamos esa casa, pero cuando ya nadie vive ahí, pues esa casa se reutiliza normalmente si está en buenas condiciones. Lo mismo pasa con los cementerios, ¿no? Hay una reutilización de ellos, entonces lo que llega a ocurrir es que los familiares de la persona que va a enterrar se encargan de pagar a una persona del cementerio para que esos restos sean exhumados. Normalmente los ponen en una bolsita y puede ser en los pueblos, por ejemplo, normalmente esa reutilización se da entre las familias. Entonces, si a lo mejor el abuelito murió hace 40 años, sacan sus restos humanos, los ponen en una bolsita y los ponen en el féretro, ya sea en la parte de la cabeza o los pies, dependiendo la cosmovisión de esa familia, ¿no? Si no es su familiar, normalmente hemos visto que si no es su familiar lo ponían a los pies o a un lado del féretro. Si es el familiar, generalmente lo ponen cerca de la parte del pecho, que representa el corazón, o de la cabeza. Entonces, bueno, también eso es bien interesante, ¿no? Porque si no es su familiar, a lo mejor incluso ni siquiera quieren que esté ahí. En los panteones, usualmente, bueno, anteriormente existía una especie como de espacio, habitación, que le llamaban osario o huesario. Y normalmente en ese espacio era la colocación de restos humanos de personas que pues habían salido de estas reutilizaciones de espacios de cementerio y no tenían a dónde colocarlas, y entonces normalmente pues se van y se colocan en ese osario o huesario, ¿no? Entonces esos espacios son espacios de segunda deposición, por eso le llamamos espacios de tipo secundario, ¿no? Un enterramiento de tipo secundario, como ocurre aquí. Bueno, luego de tipo directo o indirecto significa que los directos son normalmente una tumba sencilla, se hace una fosa y el individuo va directamente a ese espacio. Los indirectos es cuando se prepara, hay un espacio contenedor de los individuos, y normalmente se prepara una tumba que puede ser elaborada con materiales de construcción, que está muy, por ejemplo, en la actualidad, en algunos cementerios, no en todos, en los cementerios civiles principalmente, generalmente se hace de construcción una especie de tumba hacia abajo, de materiales de construcción, y ya dentro ponen el ataúd. Bueno, en antiguo México generalmente no había esos espacios de construcción, no en todos lados, en algunos sí, ¿no? En algunos incluso pues se hacían unas tumbas muy, por ejemplo, para los gobernantes, unas tumbas muy suntuosas en las cuales pues se depositaba a los individuos. Pero otros no, otros iban directamente como a las sepulturas, y también en algunos cementerios contemporáneos, sobre todo privados, generalmente va en una fosa para que la reutilización sea más rápida, porque no estoy muy segura si en algunos son, me parece, 5 años. Entonces, de 5 a 7 es el tiempo en el que ya se esqueletizó un individuo en unas condiciones climáticas templadas, y ocurre que es cuando se reutiliza el espacio. Entonces, los directos generalmente son en la tierra, los indirectos tienen algún tipo de construcción y a veces pues otro, pues algún tipo de tumba elaborada culturalmente. Luego, los indirectos, estos son los directos. Los indirectos normalmente tienen esas tumbas muy elaboradas, no es un espacio sobre tierra como en estos casos, ¿no? O una tumba muy sencilla, sino
Bueno, en realidad los directos son solo en la tierra, los indirectos son los que son espacios o tumbas elaboradas, ¿no? Como las de los cementerios que les decía que se hace de construcción del espacio. Y bueno, estos son, otra vez, y estas son tumbas, por ejemplo, es una tumba de Tiro, que son espacios muy, muy elaborados exclusivamente para representar a las personas que iban al inframundo. Ahorita comentamos de eso. Estas son tumbas, por ejemplo, de gobernantes, construcciones con fines funerarios monumentales, cámaras, antecámaras, decoraciones, materiales diversos de construcción, pueden ser suntuosas, ¿no? Con muchas ofrendas, dependiendo también del personaje, ¿no? Ustedes seguramente tienen en la mente a Pacal de Palenque, porque es un personaje de la dinastía maya, muy importante y de mucha connotación, y además su tumba en Palenque, pues es un sitio también que visitamos actualmente, que visitamos normalmente cuando vamos a Palenque. Y bueno, pues Pacal era un gobernante, ¿no? Entonces los gobernantes usualmente preparaban esos espacios en los que ellos iban a regenerarse. Ahorita les digo por qué regenerarse. Bueno, y entonces tenemos estas tumbas muy elaboradas, con muchas ofrendas. Esos son los indirectos. Luego, los indirectos pueden estar en continente de tipo natural y en continente de tipo artificial. ¿A qué nos referimos con continente? Es decir, este espacio que va a contener o que va a ser un contenedor de los restos humanos. Y los continentes de tipo natural suelen ser cuevas, suelen ser cenotes sagrados, cenotes, que ahora se les llama cenotes sagrados, pueden ser oquedades, pozos, grutas, espacios. Si ustedes ven, miren, aquí tenemos cosas en común. Por ejemplo, tenemos un cenote que hay agua, ¿no? Tenemos aquí una especie de en un río o en un espacio acuático, pues igual, creo que es un cenote. Oquedades, cuevas, ¿no? Grutas, ¿no? Espacios cerrados. Y luego tenemos los continentes de tipo artificial. Estos de tipo artificial son los que son elaborados precisamente para una sepultura. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tumba de Pacal de Palenque, o la cámara funeraria de Pacal de Palenque. Podemos tener estas tumbas elaboradas que puede ser que sean espacios más sencillos. Chuntules, se llaman, sí, chultunes, que son estos espacios. En estos espacios normalmente había agua, ahí se almacenamiento de agua, pero también han fungido como repositorios de restos humanos, fosas, tumbas, adoratorios, de tipo artificial, ¿no? Vasijas, que también es común encontrar en los entierros prehispánicos, esas vasijas contenedoras de restos humanos, tanto de infantes como de adultos. Luego, se pueden dividir en tumbas individuales, como su nombre lo dice, y como vemos aquí en el ejemplo, una sola persona, pero también en colectivos, ¿no? Entierros colectivos, que puede ser que estén, por ejemplo, este tipo de enterramiento se les llama entierros radiales, y aquí tenemos, aquí fueron depositados los individuos en una forma de círculo o de espiral. Bueno, esto es muy interesante. La verdad es que aquí tiene pues muchos elementos muy importantes que analizar. Por ejemplo, la edad de los individuos. No todos los individuos tendrían que ser de la misma edad. Por aquí tendría que haber jóvenes y quizá hasta infantes y personas adultas, ¿no? Aquí está, en mi hipótesis, está representando la ontogenia. La ontogenia es este proceso de vida desde que nacemos desde que somos procreados hasta que morimos. Es lo que nosotros llamamos ciclo vital, ¿no? Y en este tipo de entierro es muy posible que esté representado ese proceso ontogenético o ciclo vital. Aquí tenemos otros entierros colectivos donde
no parece tener una relación anatómica, sino parece estar representando más bien un espacio de estos entierros múltiples. Aquí también tenemos un entierro, siempre que sea más de 2 individuos, estamos hablando de entierros múltiples o colectivos. Luego, el tipo de entierro, que podemos encontrar entierros extendidos, completamente extendidos, o flexionados, o también se llama irregulares, a los que no solo están, como aquí por ejemplo, está flexionado, pero puede ser que no tenga una forma flexionada completamente, o puede ser que tenga solo un brazo flexionado, una pierna flexionada y 2 no, o una combinación de ambos, ¿no? Entonces, esos entierros irregulares, normalmente se describe enterramiento irregular con el miembro superior derecho flexionado, el izquierdo extendido, y así se va describiendo las características de cada región corporal. Y luego, la variedad podemos tenerlos en decúbito dorsal, decíamos, sobre el dorso o sobre la espalda, en decúbito decúbito dorsal sobre el dorso, decúbito ventral sobre el vientre, es decir, con el vientre hacia abajo o boca abajo, este es boca arriba, boca abajo, y lateral, ya sea lateral derecho o lateral izquierdo, y ya sea flexionado o extendido. Y bueno, este que dice sedente es particularmente un enterramiento que también está flexionado, pero normalmente está en esa posición sentado. Ahora, bueno, lateral derecho o lateral izquierdo. Y bueno, este es el maestro Arturo Romano, el inventor de esta clasificación, y en 1974 publicó este estudio. Él era antropólogo físico, él ya falleció. Pero bueno, ahora, ¿qué podemos decir de lo que representan estas formas? Como vimos al inicio, en este sistema clasificatorio que tenemos aquí, yo les decía que la mayoría de ellos los encontramos en una posición flexionada. ¿Qué significa esta posición flexionada? Bueno, en Mesoamérica no existía, o la forma de pensar en relación a la muerte no era lineal como nosotros la concebimos. Es decir, nosotros somos concebidos, nacemos y pasamos por diferentes etapas de vida y morimos. A lo mejor no pasamos por todas esas etapas, nacemos y morimos, o incluso podemos no nacer, ¿no? Entonces, pero hay un ciclo, hay un inicio y un final. Si lo quisiéramos trazar en una línea, podríamos trazarlo en una línea recta, donde inicia y donde finaliza, o en una línea en horizontal. Inicia, va creciendo, pero al final de cuentas termina el ciclo de vida y morimos y ya, ¿no? Bueno, hay otro, dependiendo cada religión, si se va a la gloria, si se va al infierno, o dependiendo las religiones. Ese es nuestro pensamiento occidental. En Mesoamérica el pensamiento era cíclico. En Mesoamérica los individuos no morían, sino se transformaban o pasaban a otra forma de existencia. ¿Eso qué significa? Que todo el pensamiento era, si hablamos de cíclico, hablemos de una forma circular, ¿no? Como una rueda. Ese círculo tenía 4 partes muy importantes. Aunque era un círculo, tenía 4 puntos que eran puntos donde se sostiene el mundo. Y esos puntos pues son nuestros puntos cardinales, ¿no? El oriente, luego el sur, el poniente, el norte, y volvía otra vez al oriente, etcétera, ¿no? Es un ciclo o un círculo donde hay un punto de inicio, pero ese punto de inicio también es un punto de cierre, pero un punto de reinicio, ¿no? Entonces, todos los seres en la vida
pues no morían, sino pasaban, cambiaban de forma o de forma de existencia. Y el oriente es un espacio que se representa en color rojo porque es donde surgen los seres. Luego los seres van evolucionando, es como, cuando hablo de los seres vivos, no solo humanos, sino también no humanos, pero también en ese marco conceptual están los seres celestes o los dioses, ¿no? La representación de los dioses. Pero los dioses, al igual que en Occidente, pues están hechos a nuestra semejanza, ¿no? Entonces los dioses, aunque en Mesoamérica los dioses tienen advocaciones de la naturaleza, el dios del sol, la luna, los astros, en fin, está muy enfocado a la naturaleza, la lluvia, en fin. El viento, etcétera. Y cada uno de estos aspectos de naturaleza tiene una advocación que puede ser que cambie de nombre en la parte del centro de México y en el sur tenga otro nombre, pero es la misma advocación. No es un poco como en el caso de Occidente, cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen, ¿no? Decimos, bueno, aquí es la Virgen de Guadalupe, en España es esta otra advocación, o la Virgen es la Virgen en todos lados, nada más que tiene diferentes nombres, pero es la misma Virgen, ¿no? Entonces es un poco similar aquí, en el caso de los dioses. Puede ser que tengan diferente nombre, pero es la misma advocación. El dios al viento, por ejemplo, y acá tiene un nombre y en el sureste tiene otro nombre. Bueno, ¿qué pasa entonces con esta parte de los decúbito, los que están flexionados y que eran los que más comúnmente se encontraban en Mesoamérica? Bueno, ocurre que cuando una persona nace, ¿cómo nace? ¿En qué posición? Ajá, en posición fetal, ¿no? En una posición, exacto, así flexionada. Entonces, bueno, pues, ¿cómo tendría? Para hacer ese ciclo, ¿cómo tendría que regresar? Pues en la misma posición, ¿no? Entonces, ahora le tomamos sentido por qué se encuentran mucho estos entierros flexionados. Otra cosa que es como muy común encontrar es cerca de los enterramientos existe el agua. Cuando una comunidad se asienta o se va, pues sí, digamos, a asentar en un nuevo lugar, que va a surgir una colonia o algo, bueno, en la actualidad, pues a lo mejor ya no es tanto esa preocupación, pero si nosotros estuviéramos en el campo, ¿qué buscaríamos para vivir? Un espacio cerca del agua, ¿no? Siempre cerca de un río, a lo mejor no al pie del río, pero bueno, que sí vamos a tener un acceso a cosas vitales como el agua. No podemos vivir sin agua. Podríamos vivir a lo mejor en una chocita, cubriéndonos de las inclemencias, pero sin agua no podríamos vivir. Entonces, el agua tiene una representación muy importante en Mesoamérica. De ahí que estos espacios regeneradores, para continuar con lo del ciclo, y ahorita me paso a los espacios regeneradores, entonces, si imaginamos esa rueda, por acá está el oriente, ¿no? Por donde sale el sol, y luego ascender al mediodía, vamos a imaginar ahorita el ciclo del sol. El sol sale por el oriente. Este es color, cuando sale, no sé si han visto los amaneceres, que es rojo, ¿no? Un rojo así impresionante. Sale, después asciende al mediodía. El color del oriente está representado por el color rojo y me parece, y también es un lugar que representa el fuego, entonces me parece que es o lo que nace o lo que resurge, que ese espacio, pues justamente ese rojo está asociado a eso, ¿no? A la vida, etcétera. Avanza o va evolucionando el sol y cuando está en el cenit, pues representa un color amarillo, representa lo más cálido, lo que puede secar la parte de la tierra, porque es tan cálido que puede secar la tierra. Pero después cuando va cayendo el atardecer y entonces se sume por el poniente, esa parte del poniente ya es fresco, ¿no? Ya hay sombra, ya no hay tanto sol o tanto calor, sino ya está bajando la temperatura y está representando el poniente, el descenso, como el espacio de la muerte, ¿no? El sol, digamos, se mete el sol, es como si el sol se muriera, pero no es que se muera, sino va a regenerarse. Luego, en ese círculo que estamos imaginándonos, por la parte de acá es la parte de la noche. El sol ya se mete, bueno, entonces ahí la luna tiene su función, ¿no? Pero el sol se mete, va a descansar, va a reposar, y ¿qué hacemos nosotros cuando dormimos?
¿qué pasa con nuestro organismo? Nos regeneramos, nuestras células se regeneran, ¿no? Entonces, si se regenera, pues desde luego que es un espacio regenerador, ¿no? Donde dormimos, descansamos y al día siguiente, otra vez, si todo va bien, volvemos a despertarnos. En este caso, el sol vuelve a surgir por el oriente y vuelve así su ciclo. Bueno, ese es nada más para poner el ejemplo del ciclo del sol, pero todos los seres, humanos o no, incluso las plantas, pues tenemos un ciclo, ¿no? Y todas más o menos nos movemos por esos representantes, el sol, la luna, etcétera, ¿no? Entonces, los seres humanos, cuando morimos en el pensamiento mesoamericano o la cosmovisión mesoamericana, en realidad no morimos. Vamos a este espacio regenerador que se llama inframundo. Y para ir a ese espacio regenerador, pues hay que ir en esa misma posición como nacemos para estar preparados y resurgir por el oriente, ¿no? Resurgimos, por ejemplo, en Mesoamérica, los guerreros se volvían acompañantes de la noche, y las mujeres que morían en parto tenían el mismo valor que un guerrero, que era muy digno morir como guerrero. Entonces las mujeres que morían en parto eran guerreras o se consideraban como guerreras y y se convertían en acompañantes del sol, acompañantes de día. ¿No? Las mujeres, pues desde que el sol resurgía por el oriente, lo tenían que acompañar hasta que llegaba a este lugar donde se metía el sol o donde se iba a regenerarse, y entonces los guerreros acompañaban a esta otra parte del ciclo, ¿no? Y entonces así, dependiendo del tipo de muerte, pues iba a ser el espacio en el que iba a tocar o la nueva actividad que iba a tener una persona, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que estos espacios regeneradores pues tienen ciertas cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades tiene un vientre materno? ¿Cómo es dentro un vientre materno? Es cálido, como todo lo que... Ok, ¿qué más? Es oscuro, ok, es cálido, ¿qué más? Es húmedo, exacto. Bueno, y a lo mejor no tan cálido, sino puede ser un espacio húmedo, un espacio puede ser, por eso es que generalmente a la mujer, a la luna, a la menstruación, ¿no? Ocupan este mismo concepto, este espacio que es un espacio regenerador donde está oscuro, húmedo, ¿no? Hay líquido amniótico, y ese líquido amniótico se asemeja al agua, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar a estos espacios contenedores de tipo natural, que son las cuevas, las oquedades, las grutas, todos esos espacios. Si ustedes se remontan un poquito a ellos, vamos a tener cosas en común. Una cueva, ¿cómo es? Oscura, húmeda, ¿no? Como puede ser que tenga incluso esa humedad está generada por una condición de agua. Un cerro, los cerros estaban considerados vientres maternos, ¿no? ¿Qué hay en los cerros? Normalmente hay agua, manantiales, ¿no? No sé, por ejemplo, los cenotes sagrados. Bueno, justo aquí les traje, pero para que hagamos también un ejercicio. Bueno, déjenme lo prendemos. ¿Alguien de ustedes ha tenido oportunidad de ir a un cenote? ¿Sí? Bueno, este es un cenote sagrado, se le llama cenotes sagrados. ¿Podríamos apagar tantito la luz? Tiene para que vean la iluminación. Este se llama cenote sagrado, obviamente es la idea, estamos representando un área donde se supone que hay agua. Los que han ido a un cenote pues saben que es un espacio donde hay agua, está en la superficie normalmente, o bien puede ser que exista una oquedad como una especie de cuevita y ahí está un cenote. Les llaman cenotes sagrados a los espacios donde sí había agua, pero normalmente eran espacios de ritualización. Esta es una maqueta. Y se movió la maqueta, ¿no? Pero la maqueta está representando a un personaje y tiene una mascarita, ¿no? de su rostro, una máscara mortuoria se llama, y este cenote sagrado tiene ofrendas. Ahorita ustedes lo ven con calma, tiene aquí unas vasijas, está representando pues justamente ese espacio. Y la lucecita está representando como pues la luz que se filtra del sol del día y que se alcanza a ver en el agua, ¿no? Durante el día. Entonces, estos cenotes sagrados pues también son esa representación del vientre,
¿no? Ahí donde se van a regenerar los seres. Entonces, así que había casos en los que se hacían sacrificios y los individuos iban a ese lugar de regeneración, ¿no? Pues bueno, eso quería mostrarles. Y lo que tengo acá es un pequeño ataúd, un espacio contenedor. Esto simulamos la Tierra y ahorita me gustaría que vayamos planteando las formas de enterramiento y que ustedes pues vayan de lo que vimos representando esas formas de enterramiento, ya sea aquí en la mesita o en la cajita. Entonces, bueno, pues aquí terminamos. Perdón, antes de que pasemos a la parte de tallerear, si tienen dudas, preguntas, cosas que les haya surgido por ahí. Yo tengo un tema, como cuando encuentran luego estos entierros, y sobre todo los que están sedentes, ¿no están apuntando hacia algún punto específico? Ahora que mencionabas Oriente y Poniente. Sí. De hecho, varios tienen la cabeza, generalmente he visto que la orientación es hacia el norte o hacia el poniente, ¿no? Y desde luego que está relacionado pues con este concepto no de muerte, sino este concepto de regeneración para resurgir, ¿no? No existe este concepto de reencarnación ni nada, sino más bien es resurgir en otra forma, cambiar de existencia. No es la muerte que concebimos nosotros, ¿no? Sino es simplemente cambiar a otra forma de existencia. No me atrevería a decir a otra forma de vida, sino a otra forma de existir, ¿no? Y es así como se recicla. Por eso es que la tierra es muy valiosa en el concepto de las culturas prehispánicas y que sigue muy vivo en la actualidad también, ¿no? Si vemos en pueblos originarios o no sé, si vamos a Machu Picchu, si vemos, o sea, en varios lugares es muy similar porque hay esa reincorporación o esa reintegración a la tierra, ¿no? ¿Qué significa cuando un individuo va a la tierra? Pues hay una descomposición, todo lo que cargamos nosotros pues está lleno de nutrientes y eso nutre a las plantas, ¿no? Y entonces hay un regreso, a una reintegración. Y sí, los esqueletos, sí, muchos están asociados al oriente y al norte. Ajá. Bueno, dije al norte porque cuando volteamos digamos el círculo y lo vemos de frente, el norte lo representan hacia abajo, a diferencia de que como nosotros lo vemos, ¿no? En el círculo el norte para nosotros está hacia arriba y acá el norte está hacia abajo. Pero sí está muy asociado. ¿Alguien más? Y también algo que está muy asociado, que a lo mejor ustedes han visto en recientes excavaciones o exploraciones en el sureste, muchos llegan a encontrar estos espacios de agua muy cerca, ¿no? Incluso cuando Tepexpan, si han conocido el Museo de Tepexpan, también cerca había agua. Entonces, están muy asociados los entierros mesoamericanos al agua. Tenemos una pregunta que nos hacen por Facebook, pregunta Said Dawkins. Buenas tardes, una pregunta sobre los enterramientos secundarios en Baja California. ¿Podría ahondar un poco en ellos? Porque es muy raro que además estén policromados los huesos. Estén policromados. Sí, hay otras prácticas por ejemplo, incluso en los enterramientos también llegan a ponerles, por ejemplo, aquí en el centro del país se ha descubierto o se sabe que les ponían una coloración rojiza, también incluso en el sureste, por ejemplo, el caso de la Reina Roja que tenía cinabrio, que es muy común como práctica funeraria. En el norte no tengo mucho conocimiento sobre los enterramientos prehispánicos del norte, pero una hipótesis es que Mesoamérica no es un espacio, o se sabe, incluso en las investigaciones de Alfredo López Austin, un connotado historiador que ya trascendió, pero que nos dejó un legado histórico impresionante, muchas investigaciones relacionadas a la cosmovisión mesoamericana. Él
planteaba que Mesoamérica no pudo ser aislado, sino hay un núcleo duro. ¿Eso qué significa? Que prevalecen en el fondo o trascienden cosas que nos unen no solamente a Mesoamérica, sino a otras culturas como la cultura andina, a otras culturas en el continente, pero no solo en el continente, también en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento cuatripartito de 4 lados, 4 formas, y que en medio existe el movimiento, ¿no? Lo que siempre está en movimiento. Entonces, para la pregunta que nos hacen de los entierros en el norte, no conozco mucho de los enterramientos en el norte, pero los colores es muy probable que también estén relacionados con estos cuatro lugares. Nosotros los conocemos como puntos cardinales, ¿no? Bueno, con estas 4 partes del mundo, se le conocía en la época prehispánica, y tanto el centro como el sur, aunque tienen diferentes nombres, tienen las mismas cualidades y los mismos colores, y generalmente el centro siempre se representa como un espacio regenerado, un espacio que está en movimiento para que el mundo no caiga en un caos, ¿no? Entonces los colores habría que analizar los del norte, y en los enterramientos cómo están la disposición de esos individuos. Bueno, pero con todo gusto les dejo también mi contacto, mi correo, y la persona que está preguntando me puede contactar y yo puedo buscar información sobre los enterramientos del norte y con todo gusto profundizar un poquito para responderle específicamente a esa pregunta sobre los entierros del norte. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. ¿No? La otra, muy bien. Ok, muy bien. Pues, sí. Entonces, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por concluida como esta parte para poder pasar al taller. Claro que sí. Y entonces nos estaríamos despidiendo de nuestra transmisión en vivo para continuar con esta parte de manera presencial. Muchas gracias a la doctora que nos acompañó y a todas las personas que nos siguieron por Facebook. Y les recordamos que el programa de actividades del museo continúa, que lo pueden revisar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y que les esperamos para ver esta muestra que es colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy bien.